Señores, está con nosotros ya uno de los protagonistas realmente intensos que ha tenido la actualidad nacional en los últimos meses. Está con nosotros el líder de Cabildo Abierto, el senador y general retirado Guido Manini Ríos, a quien agradecemos muchísimo su presencia. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches a ustedes, buenas noches a toda la audiencia. Sobre todo después de la demoledora sesión de ayer. ¿Cómo se siente? ¿Cómo está? Y bueno, fueron 14 horas bastante intensas. Uno se siente cansado, pero en definitiva el mundo sigue andando. Senador, ¿cómo se siente usted personalmente después de haber dicho? Yo sé que esta pregunta se la han planteado de pronto muchas veces, pero yo le estoy hablando más que del senador, del político, del militar, de la persona. ¿Cómo se siente usted después de haber dicho que iba a entregar sus fueros? Finalmente terminó en que eso no ocurriera. ¿Tiene una pastilla acá, algo que lo contradice? Mire, yo creo que ayer fui bastante claro en la exposición. Una cosa es la persona. A mí, indudablemente, siempre, toda mi vida, lo que he dicho lo he cumplido. Y otra cosa es el conductor político, que tiene que evaluar muchas cosas. Sería una gran inconsciencia cuando uno toma cabal conocimiento de distintos elementos que van cambiando la realidad, uno quedarse aferrado a lo primero que dijo. Y eso vale para la carrera que yo desarrollé. Muchas veces uno analiza una situación, estoy hablando en un marco teórico, acá no hemos tenido guerras, pero uno analiza una situación, aparecen distintos elementos, no hace lo que primero pensaba hacer, sino que hace otra cosa, si no sería un inconsciente y lleva al muere a su gente. Haciendo un paralelismo con eso, yo me debo a mis votantes, yo me debo a 270.000 uruguayos que confiaron en Cabildo Abierto, por supuesto que también me debo a la sociedad uruguaya en su conjunto, en la medida que tengo que cumplir un rol fundamental para tratar de llevar a soluciones para todos los uruguayos, no solo para los votantes, y yo entiendo que en conocimiento o sabiendo nuevos elementos que han surgido, que yo los he explicitado claramente ayer, no puedo quedarme obcecado, no puedo quedarme aferrado a una decisión o a una postura en determinado momento. Hay que analizar todas las realidades y cuando las cosas cambian, los elementos cambian, cuando uno ve que hay una realidad que es distinta a la que en un principio parecía, uno tiene que realmente tener la flexibilidad necesaria. Sería una inconsciencia de un conductor cualquiera dejar a su gente, digamos, colgada del pincel, como se dice vulgarmente, por aferrarse a algo que lo decidió en un momento determinado antes de tener esos elementos. Claro, usted alude a lo que dijo Mujica en su momento cuando expresó concretamente que... No solo eso, esa expresión de Mujica indudablemente fue clara, pero también hubo otros elementos, como ver también el accionar de la Fiscalía, que por ejemplo no le pregunta a quien podría ser el principal responsable algo medular, que yo le declaré al fiscal y después no lo pregunta. Entonces ¿Toma sería, perdón, lo dice el principal responsable, sería el doctor Toma o el doctor Vázquez? El doctor Toma, yo digo en Fiscalía claramente que el ministro Menéndez me dijo que lo habló con él, y el fiscal ni siquiera se lo pregunta a Toma, ni siquiera le pregunta al ministro Menéndez, habló con usted. Entonces eso me fue mostrando, entre varios elementos más, que yo ayer le enumeré varios, me va mostrando un sesgo tan claro que uno dice, esto ya está preparado, digamos, para que afectar a uno, y al afectar a uno, afectar a un partido y afectar a tantos miles de uruguayos. Esa fue la realidad. Entonces usted me dice, ¿cómo me siento? Yo tal vez, si no fuera que soy el conductor, el referente de Cabildo Abierto, tal vez sí tendría ese nudo en la garganta que dice Traverso, pero en realidad yo tengo que medir todo, y esto lo aprendí a lo largo de toda mi vida, hay que medir todos los elementos, y cuando hay elementos que realmente cambian y le hacen ver a uno una realidad que de no atender esos detalles puede llevar por un camino equivocado a quienes están detrás de uno, bueno, en definitiva, creo que hice lo correcto, no que había otra opción de mi parte. Tengo varias preguntas, pero hoy la senadora Graciela Bianchi me sorprendió con una entrevista diciendo que el fiscal Morosoli no estaba de turno, que fue elegido a dedo
que hubo presiones a testigos y que se había manipulado. ¿Usted cree que hubo una manipulación política en este caso? Yo lo dije claramente ayer. Morosoli fue elegido, no le correspondía el turno a hacerse cargo de mi caso. Y bueno, yo lo dije ayer en las palabras que la Fiscalía manipuló el escalafón, digamos, para elegir a alguien determinado en este cargo. ¿Sabe que repasando todas las cosas que dijeron, que fueron muchas, me sorprendió mucho la afirmación de Mujica, una vez más, refiriéndose a usted en buenos términos, y pidiéndole por favor que no se vaya? Dijo, lo elogió, le pidió verdad pero no justicia, y le dijo que usted era una plomada para esta coalición. No se vaya, por favor. Varias veces Mujica ha tenido una actitud diferente o diferente con usted, igual que Orsi, igual que Topolansky. ¿Cómo se entiende esto? ¿Es producto de ese famoso entendimiento histórico entre Menem y sectores del ejército? Si usted va por el lado de algún acuerdo secreto, de conversaciones en cuarteles, etcétera, como han escrito... Y en el pasado sí. No hubo nada. Lo que sí es claro que el presidente Mujica muchas veces tiene bien claro cómo son las cosas y cuáles son los problemas verdaderos de los uruguayos. No se deja llevar a veces por la manada que lo rodea. Él tiene su pensamiento, yo creo, bien claro, y él ve la realidad en muchas cosas. Yo creo que las palabras de él, indudablemente, más que alimentar la hoguera, lo que buscaron fue bajarle un poco los decibeles a la hoguera, y eso hay que reconocérselo. Yo por el presidente Mujica como persona tengo el mayor de los respetos. Manini, ayer se le puso una tapa a esta historia, ¿no? Una historia que arrancó, podemos datarla del inicio de los tribunales de honor o en el momento que se le entrega toda la información al Ejecutivo. Avanzaremos hacia otros temas, pero quedan igual algunas preguntas, algunas interrogantes sobre la mesa vinculados a este caso, ¿no? Concretamente, a usted se lo acusaba de no haberle informado a su superior inmediato, que era el ministro de Defensa, Menéndez, en su momento, cuando José Gabazo hace estas confesiones ante el Tribunal de Honor. Usted dijo en Fiscalía, ya Menéndez había muerto ahí, que en 2 ocasiones, cuando se detuvieron los tribunales, usted le informó verbalmente a Menéndez, incluso una tercera vez, cuando se estaban conformando los tribunales de alzada. Esa sería un poco una coartada que tiene Manini para defenderse, por más que fue verbal y no hay digamos, testigos. Sin embargo, el 4 de abril le hace una entrevista en el semanario Búsqueda, antes que falleciera Menéndez, y usted en 2 ocasiones habla de que habló con el ministro en septiembre, ¿no? En septiembre yo hablé con el ministro de todos estos temas, y después repite lo mismo, ¿no? Hablamos de que en vez de hacerlo en septiembre, lo comunicamos oficialmente al entregar el acta en febrero. O sea que habría alguna contradicción entre lo que dijo la Fiscalía y lo que dijo en abril al semanario Búsqueda. Sí, pero yo no digo ahí que no se lo haya dicho antes. El ministro Menéndez estaba agonizante. Lo último que yo iba a hacer es pasarle un fardo al ministro Menéndez. No quería. Yo fui muy duro con el presidente Vázquez ese mismo día, cuando él lo destituyó al ministro. Yo no me refería a que yo no comuniqué, sino que me refería a que fue un error no haber comunicado el conjunto con el mando superior, haberle comunicado a la justicia. Pero yo lo que acá quiero hacer una precisión. Está bien, uno puede interpretar que yo quise decir, que dije, que no dije, está bien. Ahora, el presidente Tabaré Vázquez, en ese mismo día, creo que fue o el día antes, le dice a Gabriel Pereira, yo no sabía nada de nada, me enteré por la prensa. Después va a la justicia y dice, yo sabía todo y mandé a hacer la denuncia. Y nadie le ha preguntado... Bueno, nos encantaría tener a Vázquez acá y le haría exactamente la misma pregunta, pero tengo a Manini acá enfrente que presenta esta contradicción en sus declaraciones. Pero no es contradicción, yo ahí no simplemente no mencioné las veces anteriores, pero después, revisando, vamos a tener, eso fue a boca de jarro, eso fue el día que sale todo el tema, después revisando agenda, revisando todo, recordando y todo, digo claramente cómo fueron las secuencias de hechos, pero aparte tiene hasta sentido lo que yo digo, porque el propio fiscal, cuando en su acusación dice, Manini paró las actuaciones, a los 10 días o a los 7 días las ordenó reiniciar, lo hizo en abril y lo hizo en junio, lo dice el fiscal, lo dicen los generales, lo dice todo el mundo, eso no cabe duda. Y yo pregunto, ¿para qué pude haber parado las actuaciones? ¿Alguien que me lo diga? ¿Para qué? ¿Para meditar con la almohada?
Era para simplemente consultar con quien debía. Es cierto, sí, que no se le dio importancia, la importancia que después se le dio en los medios, en todo, a esas declaraciones, porque todo el mundo convenía que eran declaraciones viejas, declaraciones que ya se sabían, lo dice el doctor Gonzalo Fernández, lo sabíamos desde el año 2002. No era una chicana de Cavazo, esto es lo que dijo usted. Una chicana de Cavazo para dilatar el proceso. Nosotros, mismo presionó hablando para que con el propio ministro, dijimos, esto probablemente sea para alargar las cosas. Había un especial interés del ministerio, esto nadie lo puede negar, de darle celeridad al tribunal, porque ya había ocurrido, ya venía de años atrás ese tribunal. Yo ayer lo expliqué en mi exposición, que fue Fernández Huidobro el primero que dispone el tribunal, que se desarma antes de que se falle, y había pasado lo mismo con un tribunal a Gregorio Álvarez. Entonces, aquí había especial interés en la celeridad. Convinimos que esto podía llegar a retrasar meses la marcha del Tribunal de Honor, que era algo ya sabido, como lo confirma Gonzalo Fernández claramente, y como lo confirma en cierta forma el Tribunal de Apelaciones de segundo turno, que hace pocas semanas, el 19 de agosto, archiva la causa. Está bien que ahora hay una instancia de casación, pero está archivado por el Tribunal de Apelaciones, sin haber siquiera nunca interrogado a Cavazo. Es decir, que hace yo le cito esto porque había una contradicción. O sea, Morosoli plantea en esta nota como parte de la prueba. A mí me gustaría que Morosoli también planteara la contradicción de Tabaré Vázquez con la misma fuerza. Me gustaría que le hubiera preguntado a Toma si es cierto o no lo que yo dije, que Menéndez me dijo que había hablado con Toma. Por lo menos que le pregunte, aunque sea para que Toma mienta, igual, pero que se lo pregunte, pero no se lo preguntó. Entonces yo digo, ¿cuál era la verdadera intención del fiscal de ir a la realidad de los hechos? ¿Le importaba la realidad de los hechos cuando ni siquiera le preguntó a Tomás si era cierto? ¿Cuando ni siquiera le preguntó a Vázquez por qué mintió o por qué dijo una cosa diferente en la prensa? Entonces, yo tengo por lo menos elementos para dudar de la buena fe del fiscal. Creo que, y lo estoy diciendo objetivamente, sin ponerme paranoico, ni agresivo, ni nada, tengo elementos para dudar de la buena fe del fiscal. Manini, usted declaró en octubre pasado a Noticias que nunca se esperó una deslealtad tan grande de Tabaré Vázquez. ¿Se refería concretamente a esto que está diciendo y también incluye esa deslealtad a Menéndez? Yo creo, lo dije el día, estamos hablando casi que del mismo día. La entrevista esa fue el mismo día, el 3 de abril, que salió el 4, pero fue el 3 de abril que yo hago el lanzamiento, digamos, la aceptación oficial mía a la candidatura de Cabildo Abierto. Y yo ahí dije que Vázquez actuó con deslealtad. Deslealtad, primero que nada, hacia dos subalternos que eran de su total confianza y a los cuales él les había dado cargos, los máximos cargos en la escala militar, uno como comandante en jefe del ejército, otro como jefe de Estado Mayor de la Defensa. Los destituyó sin siquiera preguntarles, ustedes hicieron tal cosa, sin siquiera preguntarles. Después el propio fiscal Morosoli les archiva las causas a los dos porque concluye que hicieron lo correcto. Pero ya era tarde, ya habían sido destituidos. Bueno, y mucho más grave, yo creo que empleé un término duro con Vázquez, que no lo quiero repetir ahora, fue mucho más grave lo que hizo con el agonizante ministro de Defensa Nacional. Destituirlo, cuando después dice, yo sabía, si sabía, es porque el ministro se lo había dicho. Entonces, ¿por qué lo destituyó? A él y a Montiel. Había que tener una medida rápida con lo que estaba pasando también cuando se descabeza toda la cúpula militar en ese momento. Bueno, indudablemente, pero descabezó todo sin siquiera consultar. Después la propia justicia termina archivando el caso a los 6 generales y bueno, por lógica también exoneraría de culpa al ministro y a su secretario de la justicia, si los generales no tenían culpa. Manini, muchas veces usted lo he escuchado decir que de pronto hay como una... o usted tiene, o ustedes como integrantes de Cabildo Abierto, tienen la sensación de que hay fuerzas que actúan contra Cabildo Abierto. Entre otras cosas, usted ha mencionado últimamente, por ejemplo, que quieren hacer daño a la coalición multicolor, ¿no? Y que hay una visión de muchos uruguayos equivocada sobre Cabildo Abierto. Yo, una de las cosas que le quiero preguntar hoy concretamente, será una pregunta redundante, pero ¿qué es Cabildo Abierto y por qué Cabildo Abierto para mucha gente está bajo sospecha? Y cuando le iba a hacer esa pregunta, recibo esto que aparece ahora en el diario El País.
Uno de los candidatos a la alcaldía de Nueva Helvecia, en Colonia, integrante de Cabildo Abierto, recurrió a su perfil de Facebook para expresar su opinión sobre lo que se estaba tratando ayer en la Cámara Alta. No jodan más con los desaparecidos. La gran mayoría está en el agua y otros viven en otros países. Los hubieran educado bien y ahora estarían vivos, escribió Mario Bertino Ferrari, integrante del partido que lidera Manini Ríos. ¿Esto le hace bien a Cabildo Abierto? ¿Le hace bien, digamos, a la política en general, a esa necesidad que tenemos los uruguayos de unirnos? Estamos muy divididos. ¿Hasta dónde está expresado el pensamiento de Cabildo Abierto en esto que escribió este señor? Bueno, yendo a su pregunta concreta, no le hace bien. Por supuesto que no. Son expresiones de un integrante de Cabildo Abierto, de uno de los miles que tiene Cabildo Abierto. Por supuesto que no es la opinión de Cabildo Abierto. Eso primero que nada. Segundo, hay expresiones tal vez tan o más duras en otros partidos sobre otros temas. Acá ha habido un diputado que ha dicho hay que crear milicias populares para neutralizar a las Fuerzas Armadas, y lo dijo mientras su partido era gobierno. Hay otros que han dicho, un diputado, denme una bazuca y me voy para el monte, cambio no sé qué. Y, o sea, disparates de ese tipo siempre hay. Militantes, a veces calificados, como en este caso porque fue candidato a alcalde, o sea, no es un simple militante, fue un candidato, pero también, y ha habido otro allá por el Chuy que habló del Escuadrón de la Muerte, y otro, pero nosotros normalmente, este caso es muy reciente, pero normalmente tomamos medidas, separamos, suspendemos, expulsamos, lo hemos hecho a lo largo de este año. Cabildo Abierto tiene mucha gente y la gente tiene conceptos a veces que son, digamos, son opiniones personales. En este caso no es la opinión de Cabildo Abierto. ¿Será sancionado este señor? Y bueno, recién ahora tomamos contacto con el caso, vamos a analizarlo bien, a ver en qué contexto y por qué lo dijo, si fue tan clarito, si lo dijo así. Mire que a veces hay cosas que dijo, no dijo, habría que verlo, pero indudablemente que si fueron esas expresiones concretas, sí sería motivo de expulsión del partido. Y los órganos del partido van a actuar. Porque usted también ha tenido palabras duras a veces con los familiares de los desaparecidos en cuanto a su actitud de no reclamarle al gobierno, al Poder Ejecutivo de Tabaré Vázquez. Dijo que estaban llenos de odio el otro día, algunos. No sé si está bien transcrito. Yo ahí eso. Quiero, porque ayer fue la noticia que yo dije eso. La pregunta que se me hizo en su momento es, primero que en esta entrevista fue hace como un mes, o 3 semanas, algo así. Y justo familiares desaparecidos, o algunos familiares desaparecidos, habían dicho algo así como que Cabildo Abierto tenía la misma idea de aquellos que dieron el golpe de Estado en el 73, lo cual es un disparate y una ofensa gratuita que no tienen por qué hacérmela. Y yo digo, indudablemente le dije, algunos o unos familiares, o hay familiares, creo que fue así la respuesta, ¿no? Hay familiares que siguen prisioneros del odio. Y creo que es una respuesta lógica ante una declaración tan ofensiva como esa, porque a mí me ofende. Capaz que hay gente que no se ofende que le digan que apoya una dictadura, hay gente que hoy capaz que lo toman hasta como algo bueno, que decirle que apoyan la dictadura de Venezuela o de otros lados, pero a mí me ofende que me digan que pensábamos igual que los que dieron el golpe de Estado. Yo creo que eso que dijo ese grupo de familiares o ese familiar ameritó esa respuesta, pero yo no pienso que el móvil de los familiares sea el odio. Yo creo que hay familiares que realmente están buscando desde el dolor a sus seres queridos. Eso estoy convencido que es así, pero también hay de los otros, hay de todo tipo. General, no sé si... General... hubo claramente un antes y un después de la muerte de Fernández Huidobro. Usted fue nombrado por Mujica como general, ¿no? Fue ascendido por Mujica, sí, ¿no? Sí. Fue comandante jefe de los gobiernos del frente, o sea, fue un hombre de confianza. Tuvo un discurso muy sentido. Bueno, a eso iba así. Fernández Huidobro tuvo muchas coincidencias ideológicas, etcétera. Hay un antes y un después de qué cambia por la muerte de Fernández Huidobro. Usted hizo lo que dice Jorge, ¿no? Un discurso histórico para mí. Fue discurso impactante. Sí, que se recuerda, de esos que se recuerdan. Sí, y volvería a repetir las mismas palabras si tuviera que hablar de vuelta en la misma circunstancia. Fernández Huidobro fue una persona que se preocupó. Vamos a entender, yo hablé y lo dije claro al empezar el discurso, voy a hablar del Fernández Huidobro que yo conocí. Claro, ¿no? Como ministro. Yo lo conocí en el 2012, le vi por primera vez la cara a Fernández Huidobro en mi vida,
se la vi el día que él me entregó el diploma de general, 1 de febrero de 2012. Antes de eso nunca le había visto la cara, le había visto en la prensa nomás, pero nunca en la cara. Y a partir de ahí hasta el año 16, creo que fue el 5 de agosto del 16 que él fallece, tuve dependencia directa de él, porque por esas casualidades me tocó ser director de Sanidad Militar, que depende directo del ministro, y después comandante jefe, que depende directo del ministro. O sea que siempre dependí directo de él. Tuve una vez a la semana al menos conversaciones con él por temas administrativos, burocráticos, decisiones, resoluciones que había que adoptar, lo normal. Y siempre percibí en él la preocupación que tenía por ir a fondo en los temas. Era un hombre tremendamente estudioso, expedientes de 1000 páginas, él se los llevaba para la casa el fin de semana, los leía todo y el lunes venía con respuestas, pero siempre preocupado. Yo realmente creo que fue un ministro excepcional. Y cambió la cosa cuando él murió, por completo, cambian las personas, más allá de con el sucesor de él, con el doctor Jorge Menéndez, tuve una buena relación, deferente, él era un caballero, Jorge Menéndez, por supuesto, pero indudablemente que eran personalidades diferentes, pero cada vez que cambia el ministro cambia, por supuesto, cambia todo, cambia la impronta que se le da a quien dirige un ministerio de esas características, ¿no? Manini, usted, hablando de la institución, ¿no? Lo que le lleva a la institución, en definitiva, a iniciar su carrera política, ¿no? Cuando Vázquez, por las críticas que usted adosa a las actas del Tribunal de Honor, hace una serie de críticas a 9 casos vinculados a militares procesados por la justicia, que usted entendía que habían sido injustamente procesados. Sin embargo, en noviembre, cuando comparece con sus abogados ante la jueza Vargas y también comparece Morosoli, su defensa llega al extremo de plantear que en realidad su destitución, y calculo que lo está hablando en su nombre, fue porque los fallos de los tribunales de honor habían sido al revés de lo que quería el Poder Ejecutivo. Es decir, el Poder Ejecutivo quería fallos que sirvieran para llevar a Roma, ¿no? Donde se mostrara un mea culpa del ejército, ¿no? Y que en definitiva se aceptara que existió un segundo vuelo, que se aceptara que existió un plan Cóndor. Y su defensa dijo, las cartas de crítica a la justicia fueron una excusa para la institución, ¿no? Yo, honestamente, la causa explícita, y hubo hasta un comunicado de presidencia el día de mi cese, fue ese escrito en el cual yo menciono los 9 casos en que para mí no hubo garantías suficientes a los militares procesados. 9 casos, como lo dije ayer, que hasta el día de hoy nadie me lo rebatió. Nadie me dijo, mire que tal caso no es así, no. Los 9 casos, hoy lo escribiría de vuelta. El mismo escrito, esos 9 procesamientos, ninguno tuvo garantía suficiente. Y hubo injusticias muy claras, como la propia justicia en algunos casos terminó reconociéndolo. Caso Juan Carlos Gómez, caso Gula, la propia justicia después, pero después que tuvieron años presos, ¿no? Uno puede interpretar que aparte de eso hay algo de fondo. Yo ayer dije en mi exposición que muchos de esos casos yo ya los había hablado meses antes con el presidente. Recuerdo haber ido por el caso de Leonardo Vidal a hablar con el presidente. Este hombre es un disparate que vaya preso por tal y tal razón, ya fue juzgado, El presidente no se le movió un pelo y no hubo ningún problema. Lo mismo por Rodolfo Álvarez, lo mismo por alguno más. Entonces, en realidad ese escrito no tenía por qué ser la causal del cese, el escrito en sí. No tendría por qué haber sido porque ya había hablado de muchas cosas. Pero, por supuesto, el presidente, al menos fue lo que me dijo a mí, interpretó que yo había cruzado la raya al criticar a la justicia. Claro, pero usted después entiende que no, que en realidad no fue por eso. Fue porque no se había dispuesto los tribunales como esperaban. Esa es una opinión que mis abogados defensores plantearon, que como no lo puedo negar totalmente, porque realmente creo que puede haber algo de eso, el fallo indudablemente no era el que esperaba el Poder Ejecutivo, entonces fue dicho, pero honestamente lo oficial, lo que yo manejo fue que es por el escrito de los 9 casos. Manini, en concordancia con estas críticas que hizo en su momento a la justicia, usted como parte de Cabildo Abierto han propuesto la derogación de la ley de caducidad, la reforma de la Fiscalía, pero son propuestas que ha hecho el partido que por lo pronto no han tenido demasiado eco con el presidente de la República. ¿Cómo está su relacionamiento con el presidente? ¿Usted cómo considera que es el aporte de Cabildo Abierto para la coalición en cuanto a los planteos que ha hecho hasta ahora? Bueno, el relacionamiento es bueno, es normal, sin ningún tipo de problema.
Nosotros, más que restablecer la ley de caducidad, ese proyecto de ley, lo central que tiene ahí es darle el protagonismo a la Constitución de la República como vértice de nuestro marco jurídico, ¿no? Eso es lo fundamental de ese artículo, de ese proyecto. Ese proyecto todavía no ha sido tratado en la comisión que tiene que ser tratado, de Constitución y Ley, va a ser tratado. Yo creo que lo que se propone es lo que se debe llevar adelante. Creo que acá hay violaciones permanentes a principios generales del derecho que creemos que hay que corregir. Por eso presentamos ese artículo y por eso estamos convencidos de que puede haber, puede tener andamiento, digamos, tal vez diferente, con modificaciones, tal vez se hagan algunos cambios más o menos importantes, pero creo yo que es importante eso. En cuanto... ¿Pero tiene votos como para que tenga andamiento esta restitución de la...? Yo creo que lo que se va a acordar en el marco de esa Comisión de Constitución y Ley, yo creo que sí que va a tener los votos, creo. Por eso lo presentamos, porque pensamos que es importante que lo tenga. En cuanto a lo otro, lo del fiscal, de la Fiscalía, bueno, fue una petición de Cabildo Abierto, indudablemente que todavía no hay resolución tomada. Pero acá en este programa el presidente pareció apoyar por lo menos la idea de que haya una reforma o que la figura del fiscal tenga otra relevancia. Yo creo que sí, que es necesario. Como está planteado hoy, el fiscal general tiene un poder realmente discrecional, puede determinar en definitiva quién va preso, quién no va preso, elige, como en mi caso, qué fiscal actúa en este caso, qué fiscal actúa en otro caso. Yo creo que no hay garantías suficientes, así como está funcionando, de que todo el inicio, digamos, del proceso judicial tenga la objetividad que tiene que tener. Eso estoy convencido de eso. Hay un diputado del Partido Colorado, el diputado Subía, que propone la colegialización de la Fiscalía. Creo que podría ser una solución para que haya más garantías, pero puede haber otras soluciones. Pero indudablemente que así como está, me parece que no debería seguir. Senador, estamos en los últimos minutos y yo sé que una de las cosas, una de sus preocupaciones es acercar una idea precisa de qué es Cabildo Abierto. Yo le decía hace algunos minutos, para decírselo rápido, Cabildo Abierto parece ser que está bajo sospecha de muchas voces que se escuchan, así como estará bajo no sospecha de muchas otras. ¿Quiere concretamente dirigirse a esas personas que dicen que Cabildo Abierto puede ser una amenaza para la democracia del Uruguay? Quisiera decirle algo. Bueno, claramente, discúlpeme que sea recurrente y vuelva a la exposición de ayer, pero lo dije claramente ayer, Cabildo Abierto no es ninguna amenaza a la democracia. Somos un partido netamente democrático, estamos donde estamos por la voluntad de la gente, de todas nuestras actitudes han sido de diálogo. Yo tengo una frase que la he repetido 1000 veces: ante el puño crispado del odio, los brazos abiertos para todos aquellos que quieran realmente encontrar soluciones a los problemas de la gente. Queremos remitirnos al más profundo artiguismo en cuanto a lo que significa el artiguismo, respeto a la autonomía de los pueblos, que los uruguayos se gobiernen por sí mismos, preocupación por los más frágiles. Yo creo que Cabildo Abierto es eso y no lo que quieren a veces intencionadamente presentar. General, le quiero hacer una preguntita sobre la coalición, la marcha de la coalición. Cuando lo entrevisté el año pasado, usted puso 3 condiciones. Dijo, una batalla firme y frontal contra la corrupción, las auditorías y medidas serias para terminar con la inseguridad. Yo le pregunto si está conforme la marcha en esos 3 temas y qué piensa de que Ciudadanos, que integra la coalición, haya habilitado el pedido para su el desafuero. Bueno, yo empiezo por la última. Ciudadanos tomó su medida en un momento en el que el argumento principal era que yo mismo pedía el desafuero, que por lo tanto lo tenían que apoyar. Después no tuvo, digamos, la cintura o la flexibilidad necesaria para cambiar su postura. Yo creo que los argumentos dichos ayer no son firmes en mi concepto, pero quedará en el anecdotario de la vida legislativa. La coalición está trabajando en auditorías, se están haciendo auditorías, se está yendo hacia la búsqueda de todos aquellos
recursos que fueron usados con desprolijidad, por decirlo menos, tratar de llegar bien a la realidad de cómo fueron las cosas y esperemos que los responsables tengan que dar cuenta de sus actos. Y bueno, y el tema de la inseguridad es un proceso largo. Usted fíjese que venimos de años de medidas equivocadas en materia de seguridad que han generado esta situación caótica. Y bueno, a partir de la ley de urgente consideración se ha dado algunas herramientas para empezar a enderezar eso, para empezar a hacer respetar la autoridad, para que la policía pueda ser efectiva y eficaz. Y por supuesto que es un proceso que lleva tiempo, pero lo fundamental es el cambio de actitud. Yo creo que ya hay un cambio de actitud en las autoridades. Esto va a llevar tiempo. Hay coalición para rato, diría usted. Si de Cabildo Abierto depende, la coalición está muy firme. Por supuesto que siempre vamos a marcar nuestro perfil. Nosotros no somos ni el Partido Nacional ni el Partido Colorado, somos Cabildo Abierto. Y el perfil nuestro lo vamos a marcar en cada ocasión que sea. Una ocasión que puede marcar perfil, por ejemplo, y me remito a una propuesta que había estado en la campaña y que la retomaron en noviembre, la de topear los sueldos para el presidente y de ahí para abajo, propuso Manini, y reducir al tercio la cantidad de senadores y diputados. Y fue a más, Manini dijo, si es necesario, promoveré un plebiscito para eso. Eso todavía, porque todas las cosas son escalonadas. Nosotros, ¿pero sigue en pie? Sí, la propuesta sigue. Nosotros creemos que tenemos que ser muy cuidadosos de los dineros públicos, no puede haber excesos que a veces se dan en la administración. Ahora, por ejemplo, hay una propuesta de subirle los salarios a los gerentes o a los directores, a los directores de empresas públicas. Nosotros no estamos de acuerdo, ya lo hemos dicho. Y bueno, y en ese sentido ya han habido rebajas de hecho, ya se ha sacado partida de prensa, se han sacado una serie de cosas a los legisladores, por ejemplo. Yo creo que de hecho se está yendo a una baja, veremos en qué medida habrá que bajarla después por una ley. Pero achicar el Parlamento es una cosa, ¿no? Eso requiere una reforma constitucional. Senador, muchas gracias por habernos visitado esta noche, quedaron muchas preguntas. Espero que... Quedamos todos. Todos espero que tengamos la oportunidad de desarrollar su pensamiento en una próxima ocasión. Gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes por la invitación.